Contraté a una señora para limpiar la casa mientras mi hijo y su esposa estaban de vacaciones en Cancún. Todo parecía normal, hasta que me llamó temblando. «Señor, alguien llora en el ático. No es la tele, es un bebé. En mi propia casa, en mi propio desván, escondían a una criatura. Y los que se atrevieron a jugar con mi confianza y mi hogar van a pagar muy caro. Antes de seguir, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahorita en tu zona. Me llamo Rafael Vargas Montoya. Tengo 64 años y vivo en Guadalajara, Jalisco, en una casa que construí con mis propias manos, o más bien, con mis propios ahorros, que es lo mismo pero duele más cuando te la quitan. Pasé 31 años como inspector aduanal en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. 31 años leyendo caras, valijas y silencios. Uno aprende, en ese trabajo, que la gente miente con todo el cuerpo, con los pies que apuntan hacia la salida, con las manos que no saben dónde quedarse, con la sonrisa que llega un segundo tarde. Me jubilé hace 3 años, y resulta que la jubilación, como dicen en mi tierra, es no más cambiar de turno. Vivo en la colonia Lafayette, en la avenida Chapultepec, 874. Una casa de 280 metros cuadrados con jardín, cochera y un desván donde guardo lo que más quiero en este mundo. 83 mapas geográficos originales y reproducciones de los siglos XVI al XIX. Mapas de la Nueva España, de Jalisco cuando todavía no era Jalisco, de rutas comerciales que ya no existen y de ríos que cambiaron de nombre 3 veces. Mi pasatiempo, dirán algunos. Mi manera de pensar, digo yo. Un hombre que no sabe dónde está parado, no sabe hacia dónde camina. Bien, ya saben quién soy. Ahora les cuento quiénes son los otros. Mi hijo Alejandro Vargas Castillo tiene 36 años. Es gerente de nivel medio en una constructora. Gana bien, gasta mejor. Mejor que él, quiero decir. Desde chico supo cómo entrar a un cuarto y hacer que todos voltearan a verlo. Esa gracia, cuando es honesta, es un don. Cuando es calculada, es una herramienta. Con los años aprendí a distinguirlas. Alejandro sonríe primero y piensa después, y eso que parece encanto, a mí ya no me engaña desde hace tiempo. Su esposa, Verónica Estrada Rojas, tiene 33 años y trabaja como agente inmobiliaria. Verónica es inteligente, genuinamente inteligente, y eso la hace más peligrosa que Alejandro, porque ella sí piensa antes de sonreír. Conmigo siempre fue correcta, educada, casi afectuosa. Me traía café por las mañanas. Me preguntaba cómo había dormido. Yo aceptaba el café y respondía que bien, y mientras tanto observaba sus ojos, siempre calculando, siempre midiendo, como tasador que recorre una propiedad y ya está sumando en la cabeza. Hace 3 años, cuando me jubilé, los invité a vivir conmigo, no porque me sintiera solo. La soledad y yo tenemos una relación bastante civilizada, sino porque así se hacen las familias mexicanas que se respetan. Los hijos son bienvenidos en la casa del padre mientras construyen la propia. Eso entendí yo. Lo que no entendí entonces es que algunos hijos no vienen a construir, vienen a quedarse con lo construido. Al principio todo fue bien. Alejandro ponía algo para los gastos, Verónica cocinaba 2 veces por semana, y yo seguía con mis mapas, mis ferias de antigüedades y mis mañanas tranquilas. Pero poco a poco, como agua que entra por una grieta tan fina que no la ves hasta que ya está dentro, las cosas fueron cambiando. Alejandro dejó de preguntar si podía invitar gente. Verónica empezó a tomar decisiones sobre la casa. Qué mueble mover, qué pintar, qué ya no se usa, sin consultarme. Al principio pensé, son jóvenes, así son. Luego pensé, no, así no son los hijos que respetan a su padre. El episodio que terminó con mis dudas ocurrió hace aproximadamente 2 meses. Llegué un jueves al mediodía y encontré la sala revuelta. 2 hombres con overol movían muebles, había latas de pintura en el suelo y olor a barniz. Verónica estaba ahí, coordinando con la naturalidad de quien dirige una obra en su propio terreno. ¿Qué está pasando?, pregunté, con esa calma que en la aduana aprendí a usar cuando todavía no sé si estoy ante un malentendido o ante un delito. Ay, suegro, le estamos dando una refrescada a la sala. Ya se veía muy cargada, ¿no? Me fijé en la pared. 3 espacios vacíos donde antes colgaban mis mapas.
una reproducción del mapa de Guadalajara de 1733, un original parcial del Atlas Geográfico de México de 1858 y un mapa de caminos reales del siglo XVII, que me costó 4 años de rastreo y 9.800 pesos en una feria en Tlaquepaque. No eran adorno. Eran mi historia colgada en la pared de mi casa. ¿Y mis mapas? Dije. Los guardamos en la bodega. Es que con los nuevos colores se veían un poquito fuera de lugar. Los encontré en una caja de cartón sin forro, enrollados, apretados contra un cubo de pintura. El del siglo XVII tenía una marca en la esquina. No de doblez, de humedad. No grité. Nunca grito. En 31 años de aduana aprendí que el grito es la última herramienta del que ya no tiene ninguna otra. Tomé los mapas, los llevé a mi cuarto, los extendí sobre la cama y los revisé uno por uno con guantes de algodón, como lo hago siempre. El del siglo XVII tenía una mancha pequeña en el ángulo inferior derecho. Humedad o grasa, imposible saberlo aún. El resto estaba bien, aunque el enrollado había dejado una tensión en el papel que me costó 40 minutos en quitar con peso y paciencia. Luego bajé, serví un vaso de agua y me senté en la cocina a escuchar. Verónica seguía coordinando a sus albañiles en la sala con la soltura de quien hace mucho tiempo dejó de sentirse visita. Alejandro llegó esa noche, me saludó de beso, preguntó si había comido y se fue a ver su teléfono. Cenamos los tres con la televisión de fondo. Nadie mencionó los mapas. Nadie preguntó si estaban bien. Eso fue lo que se escuchó ese día en mi cabeza. No un grito, sino un clic. Frío, limpio, definitivo. Como cuando en la aduana abrías una maleta y encontrabas exactamente lo que esperabas. Y sabías que de ahí en adelante, las reglas del juego habían cambiado para siempre. Esa noche subí al desván a revisar que los demás mapas siguieran en su lugar. Las cajas estaban como las había dejado. Las reproducciones enmarcadas, apoyadas contra la pared, bien. Encendí la luz, di una vuelta completa y me detuve frente a una caja que no reconocí de inmediato. Un cartón oscuro, sin etiqueta, junto a la pared del fondo. La abrí. Adentro, ropa de bebé doblada, una bolsa pequeña de pañales y una cobijita de tela suave color amarillo. La cerré. La dejé exactamente donde estaba. Bajé las escaleras despacio. Apagué la luz del desván y colgué la llave en su gancho como si nada hubiera pasado. Empecé a observar. Eso sí que sé hacer muy bien. Y fue observando que noté, 2 días después, que la llave del desván había desaparecido del gancho. En 31 años de carrera aprendí que hay 2 tipos de mentiras. Las que se sostienen solas y las que necesitan que alguien las cuide. La primera es difícil de detectar. La segunda se delata sola, porque cuidar una mentira cansa, y el cansancio siempre termina visible en algún lugar del cuerpo. Esa noche, después de encontrar el gancho vacío, esperé. A la mañana siguiente le pregunté a Alejandro, con toda la naturalidad del mundo, si él tenía la llave del desván. Me dijo que sí, que la había agarrado porque subió unas cajas y que ya me la regresaba. Esa tarde, la llave apareció de nuevo en el gancho. No me dijo cuándo la subió. No me explicó qué cajas. Solo me miró con esa sonrisa que llega un segundo tarde. Regla que aprendí en mi primer año de servicio. El más sospechoso no es el que se pone nervioso. Es el que se porta demasiado normal. Empecé a notar cosas pequeñas, del tipo que solo ve quien sabe mirar. Verónica, que normalmente salía los martes y jueves a sus citas de trabajo, comenzó a salir también algunos miércoles por la noche. Sin bolsa, con el teléfono en la mano y los audífonos puestos antes de cerrar la puerta. Regresaba en menos de 1 hora. Le pregunté una vez, de pasada, ¿a dónde vas? Me dijo que a casa de una amiga, con esa sonrisa lisa que no llega a los ojos. Alejandro, por su parte, empezó a salir a caminar después de cenar. 40 minutos, a veces 1 hora. Alejandro no camina. Alejandro nunca ha caminado por gusto en su vida. Puedo dar fe de eso, porque de chico tuve que sobornarlo con tortas para que fuera conmigo al mercado. Y lo de los cigarros se lo dejé de creer hace 5 años, cuando él mismo me dijo que ya había dejado de fumar. 2 veces, desde mi cuarto, escuché ruidos en el desván. No era el viento, era algo sordo, amortiguado, como cuando alguien pisa con cuidado porque no quiere hacer ruido, y ese cuidado mismo es el ruido. La primera vez pensé que me había equivocado.
La segunda vez, ya no pensé nada. Solo registré. Hay una tarde que recuerdo mucho. Alejandro tenía quizás 8 años. Habíamos ido al tianguis cultural un sábado por la mañana, él y yo solos. Era de esas salidas que les prometía desde la semana anterior y que él fingía no importarle, pero se levantaba sin que yo lo llamara. Encontré ese día una reproducción del primer mapa impreso de Guadalajara, 1733, del ingeniero Miguel Constansó, y me quedé paralizado frente a ella un buen rato. Alejandro me jaló el brazo. «Apá, ¿por qué te gusta tanto eso? Son nomás rayitas». Le expliqué que no eran rayitas, eran decisiones, que cada línea en un mapa la trazó alguien que tuvo que elegir qué era importante y qué no, qué río merecía nombre y cuál no, dónde empezaba un territorio y dónde terminaba. Me miró como se mira a alguien que habla de cosas que no importan. Luego preguntó si ya podíamos ir por una torta de tamal. Compré el mapa. Compramos las tortas. Caminamos de regreso por la avenida Chapultepec con él brincando en las grietas de la banqueta, indiferente a todo lo que no fuera el siguiente salto. Ese niño, ese que brincaba sin ver hacia adelante, nunca aprendió a mirar el mapa, y ahora vivía en mi casa sin entender que también tenía dueño. Pasaron 2 semanas desde que desapareció la llave por primera vez. No confronté, observé, anoté. Cuando trabajaba en la aduana, teníamos un principio. No detengas al viajero en la primera señal. Déjalo avanzar. Que se confíe. La confianza es la única trampa que el cazador no tiene que poner. Una tarde Verónica llegó a casa con bolsas del supermercado y me saludó con una amabilidad especial. Ese tipo de amabilidad que se usa cuando uno tiene algo que esconder y quiere compensarlo por adelantado. Me preguntó si quería cenar con ellos, qué iba a hacer en frijoladas. Le dije que sí. Durante la cena, Alejandro habló de un proyecto de su empresa. Verónica preguntó por mis mapas con un interés que no había mostrado desde que los metió a la caja. Yo respondí con calma. Comí las enfrijoladas, que, hay que decirlo, le quedan bien. Y observé. Eran demasiado amables. Los dos, al mismo tiempo, coordinados. Me preguntaron si tenía planes para el fin de semana, si había dormido bien, si no me hacía falta algo de la farmacia. 3 preguntas de atención en 10 minutos. Yo respondí con brevedad, y por dentro contaba. ¿Cuánto tiempo llevan así? ¿Desde cuándo este operativo de cariño selectivo? Algo grande estaban cuidando. Al día siguiente llamé a la licenciada Claudia Ortiz, abogada de Derecho Familiar y Sucesiones. No porque supiera aún qué estaba pasando, sino porque en 31 años aprendí que cuando no sabes qué tienes enfrente, primero aseguras tu posición. Le expliqué la situación de manera general. Casa propia, hijos viviendo conmigo, comportamientos que me generaban dudas. Ella fue directa. Como propietario único, la escritura pública estaba a mi nombre exclusivamente. Yo tenía pleno derecho sobre cada rincón de esa propiedad, incluyendo el desván. Nadie podía usar ese espacio sin mi autorización. Nadie. Tomé nota. Pagué la consulta y salí a caminar por el centro histórico, como hago cuando necesito que las ideas se acomoden solas. Fue en esa caminata que me detuve frente a la catedral. Miré el reloj de la torre y pensé, llevan semanas cuidando algo, y lo están cuidando bien. Eso significa que tienen miedo de que yo lo encuentre. Y si tienen miedo de que yo lo encuentre, es porque saben perfectamente que, cuando yo me propongo encontrar algo, lo encuentro. La licenciada Ortiz me llamó al día siguiente para preguntarme si había revisado ya el estado de mis documentos. Lo había hecho. Todo en orden. Luego, casi al final de la llamada, dijo algo que no esperaba. Licenciado Vargas, una pregunta. ¿Usted está seguro de que en su casa no hay terceras personas que usted no conoce? Se me quedó esa pregunta pegada en algún lugar detrás del pecho, como esas astillas que no duelen hasta que mueves el brazo. Esa noche no dormí bien. Me levanté pasada la medianoche. Bajé a la cocina y me serví un vaso de agua. La casa estaba en silencio. Alcé la vista hacia el techo. El desván estaba exactamente sobre mi cabeza. Lo que había encontrado en esa caja, la ropa de bebé, los pañales, la cobijita amarilla, seguía ahí arriba, entre mis mapas y mis carpetas. Lo había visto, lo había registrado, y no había dicho nada. Eso separa al inspector del amateur. El amateur actúa con lo que siente. El inspector actúa con lo que sabe. Todavía no sabía suficiente.
Esa noche, mientras el silencio se extendía sobre las cosas, supe con la misma certeza con que uno sabe cuándo está a punto de llover. Lo que venía iba a cambiar todo. Pero no iba a apurarme. El que tiene el territorio puede esperar. El que lo ocupa sin permiso, no. La pregunta de la licenciada Ortiz me acompañó varios días, no como una alarma. Las alarmas hacen ruido y el ruido espanta la información, sino como una brújula, silenciosa, firme, apuntando siempre en la misma dirección. Me dediqué a observar, no con impaciencia, sino con el método que usaba en la aduana cuando un viajero me generaba dudas, pero no tenía aún los elementos para actuar. Ojos abiertos, cara neutral, y suficiente paciencia para dejar que el otro cometa el error que ya tiene planeado. Alejandro, descubrí, era más descuidado de lo que pensaba. Una mañana entró a la cocina mientras yo desayunaba y habló por teléfono en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Escuché fragmentos. Todavía no sabe nada. No, no subas. Ya falta poco. Me sirvió el café sin colgar. Me puso el brazo en el hombro con esa familiaridad suya de siempre, y siguió su conversación como si yo no entendiera el español. Le sonreí. Él no notó nada. Eso, pensé, es exactamente el problema. Nunca aprendió a leer la cara de su padre. Verónica era más cuidadosa, pero el cuidado excesivo también es una señal. Cuando alguien borra todas sus huellas, las huellas que quedan son la del borrado. Noté que revisaba su teléfono 2 o 3 veces más de lo habitual cuando estábamos en la misma habitación, que cada vez que yo me acercaba a la escalera del desván, aunque fuera de paso, su postura cambiaba. Los hombros se ponían rígidos, la mirada se iba hacia arriba y volvía a mí en menos de un segundo. Pensé, lleva meses haciendo eso. Está agotada. Y el agotamiento, tarde o temprano, produce errores. Un martes por la tarde llegó a casa con una carpeta café que dejó sobre la mesa del comedor mientras iba al baño. No la abrí. Solo leí lo que estaba escrito en la portada con plumón negro, con su letra ordenada de agente inmobiliaria. Avenida Chapultepec, 874. Valuación. Me serví agua. Regresé a mi cuarto y anoté 3 palabras en la libreta donde llevo mis apuntes de colección. Fecha, hora, lo que vi. Una valuación. De mi casa. Sin pedirme permiso. Sin siquiera mencionarlo. Pensé en todos los años que pagué el predial de esa casa. En los veranos que Alejandro pasó en ese jardín. En esa alberca pequeña que ya no existe. En ese desván donde guardé sus boletas de primaria durante 20 años, porque su madre decía que algún día las querríamos ver. Pensé en eso y luego pensé, ¿valuación para qué? ¿Para vender qué? ¿La parte que creen que les corresponde? ¿O la que creen que ya pueden tomar? El sarcasmo, en momentos así, es lo único que me protege de la rabia. Y la rabia es cara. Consume energía que necesito para pensar. Así que me permití un instante de ironía mental. Qué eficiente es Verónica, valuando propiedades ajenas con la misma soltura con que acomoda los cojines de mi sala. Una verdadera profesional. Esa noche no dormí bien por segunda vez en la semana, pero esta vez no fue por miedo ni por incertidumbre. Fue porque ya tenía suficiente. A la mañana siguiente revisé mis documentos con calma, en el escritorio de mi cuarto, con la puerta cerrada. La escritura pública de la casa, a mi nombre, Rafael Vargas Montoya, sin codeudores, sin gravámenes, sin anotaciones recientes en el registro público de la propiedad. El predial, pagado al corriente, recibo del año en curso a mi nombre. Los servicios, agua, luz, gas, todos a nombre del titular de la propiedad, que soy yo. Todo limpio, todo mío. Luego fui más atrás. Busqué en una carpeta azul que guardo detrás de los mapas, donde sé que nadie mete la mano porque nadie más sabe que existe, los estados de cuenta de los últimos 2 años. Alejandro me había pedido prestados 85.000 pesos 16 meses atrás para un imprevisto en el trabajo. No había pagaré. No había fecha de devolución. No me había regresado ni un peso. Abrí la libreta y escribí eso también. No sé exactamente en qué momento dejé de ser el padre que espera a que su hijo reaccione y me convertí en el propietario que evalúa una situación legal. Fue gradual. Como todas las cosas que importan, sin que uno lo note, hasta que ya está hecho. Fui al desván esa tarde, cuando los dos habían salido. Abrí la puerta con mi copia de la llave, la que siempre tuve,
la que nunca le dije a Alejandro que tenía, y revisé el espacio con cuidado. La caja oscura que había encontrado días antes seguía en el mismo lugar. La abrí de nuevo. La ropa de bebé, los pañales, la cobijita amarilla. Había más cosas que la primera vez. Un biberón limpio dentro de una bolsa de plástico, un sonajero pequeño, una bolsa de tela con lo que parecían documentos doblados. No los saqué, solo los vi. Tomé nota mental de cada cosa y cerré la caja con el mismo cuidado con que la había abierto. Bajé las escaleras. Colgué la llave. Me preparé un café. También noté algo más esa semana. Algo que no había registrado antes porque lo había normalizado sin querer. Alejandro rara vez me preguntaba cómo estaba. No el saludo de rutina, eso lo hacía, sino la pregunta real, la que espera respuesta. Cuando llegaba del trabajo me decía, «¿Qué onda, apá?», y se iba a su cuarto. Cuando yo le contaba algo sobre una feria o una carta de un coleccionista de Oaxaca, asentía con la expresión de quien escucha sin escuchar. Llevaba años haciéndolo. Yo lo había interpretado como los tiempos, como la juventud, como la vida ocupada. Ahora lo interpretaba diferente, como la mirada de alguien que ya decidió que lo que yo tengo para decirle no vale la pena porque lo que él quiere de mí no es mi conversación. Eso dolió más de lo que esperaba. No el descuido. Al descuido uno puede acostumbrarse, sino el darse cuenta de que el descuido era consciente. Pero el dolor, como el grito, es caro. Lo guardé. Esa noche Alejandro llegó tarde y Verónica calentó sobras sin decir mucho. Cenamos los tres frente a la televisión. A mitad de la cena, Alejandro anunció con el tono casual que usa cuando quiere que algo parezca sin importancia. «Oye, apá, Vero y yo estamos pensando en tomar unos días en Cancún. Ya tenemos mucho tiempo sin salir». «Qué buena idea», dije. «Descansar hace bien». Me miró un segundo más de lo necesario, buscando algo en mi cara. No encontró nada. «¿No te importa quedarte solo?» «A mis años, Alejandro, la soledad no me asusta. Me parece hasta cómoda». Verónica sonrió. Alejandro también. Y yo volví a ver la televisión pensando, llévense todo el tiempo que necesiten. Mientras más tiempo fuera, mejor para mí. Esa noche, antes de dormir, supe que el momento se estaba acercando. Y que cuando llegara, yo ya iba a estar listo. Se fueron un lunes por la mañana. Maletas medianas, ropa de playa, Verónica con sus lentes de sol en la cabeza antes de salir del jardín. Alejandro me dio un abrazo en la puerta, de esos abrazos rápidos que no significan nada más que el gesto, y me dijo que me cuidara. Le dije que sí. El taxi los recogió a las 7:40. Para las 8:10, la casa era completamente mía. Me quedé parado en la entrada un momento, en silencio, escuchando. Nada. Solo el ruido del tráfico en la avenida Chapultepec, el sonido del jardín con viento, el tubo del baño que chasquea a su hora. La casa respiraba diferente cuando ellos no estaban. Más lenta, más honesta. Hice lo primero de mi lista. Llamé al licenciado Ernesto Fuentes, notario público con despacho en la calle Pedro Moreno, en el centro histórico. Lo conocía de nombre desde hacía años. En la aduana uno aprende qué notarios son serios y cuáles no, porque los documentos que pasan por la frontera traen el sello de todos, pero nunca habíamos trabajado juntos. Le pedí una cita para esa misma semana. Su secretaria me dijo que el miércoles a las 11 tenía un espacio. Anoté la cita. Lo segundo fue más delicado. Tengo un conocido en el Tianguis Cultural, un hombre mayor que se llama don Aurelio Peña, coleccionista de fotografías históricas de Jalisco. Llevamos años saludándonos en las ferias, intercambiando referencias de vendedores, comentando precios. No somos amigos íntimos, no tenemos esa clase de confianza, pero sí somos el tipo de conocidos que se dicen la verdad sin necesidad de protocolo. 2 semanas antes, cuando le mencioné que mi nuera trabajaba en bienes raíces, él había frunció el ceño y me dijo algo que en ese momento no procesé del todo. «Mire, don Rafael, su nuera estuvo preguntando por la evaluación de una propiedad en Chapultepec. Me lo comentó un agente que conozco. ¿Sabe usted algo de eso?» Lo había registrado, guardado. Ahora lo sacaba. Lo llamé esa misma mañana. Le expliqué que necesitaba el nombre del agente con quien había hablado Verónica, sin entrar en detalles, sin alarmar, sin pedir más de lo que era razonable entre conocidos. Don Aurelio,
que es hombre discreto y sabe cuándo no hay que preguntar, me dio el nombre en menos de 2 minutos. Un agente llamado Gerardo Montes, de una inmobiliaria en la colonia americana. No llamé a Gerardo Montes, no era necesario todavía, pero ya tenía el hilo. El martes llamé a mi vecina, la señora Marta Sandoval, una mujer de 60 años, viuda, que vive 3 casas más adelante y que me ha cuidado el jardín cuando yo salgo de viaje. Le pregunté si conocía a alguna señora de confianza para hacer limpieza. Me dio el número de Soledades Ramírez, a quien describe como trabajadora, discreta y de buenas manos. Le marqué esa misma tarde. Una voz seria, pausada, el tipo de voz que inspira confianza sin intentarlo. Buenas tardes, señora Soledades. Me recomendó usted la señora Marta Sandoval. Necesito una limpieza completa de la casa este sábado. Recámaras, cocina, baños, bodega y el desván si le es posible. Son 2 pisos más, una planta alta pequeña. Sí, señor, sin problema. ¿A qué hora le acomodo? A las 9, si gusta. Ahí estoy. Así de simple. Sin drama. Sin explicaciones. Solo una señora que viene a limpiar. Lo que no le dije a la señora Soledades, y que no tenía por qué decirle, era que su visita al desván ese sábado era la pieza final de algo que había estado construyendo con paciencia durante semanas. Yo no iba a estar ahí cuando ella subiera. Tenía una razón legítima para ausentarme. El tianguis cultural, como todos los sábados. Ella subiría al desván con la llave que yo mismo le daría, sin que yo la mandara a buscar nada, sin que yo la pusiera en una situación incómoda. Solo limpieza. Lo que encontrara, si es que encontraba algo, sería su propio descubrimiento. El miércoles, como quedé, me presenté en la notaría del licenciado Fuentes. Un despacho serio, madera oscura, diplomas enmarcados. El licenciado es un hombre de unos 60 y tantos, delgado, con lentes de armazón metálica y modales de quien ha visto demasiados conflictos familiares como para sorprenderse con ninguno. Le expuse la situación en términos generales. Propietario único de un inmueble en la colonia Lafayette. Hijo y nuera viviendo en la propiedad. Interés en revisar mis opciones legales en cuanto a testamento y disposición de bienes. Sin mencionar la caja del desván. Sin mencionar la valuación. Solo los hechos que podía comprobar. ¿Tiene usted testamento vigente? Uno del 2019. Simple, sin condiciones. Entonces conviene revisar. Abrió una carpeta. Existe la figura del testamento con condiciones, que en Jalisco tiene plena validez bajo el Código Civil local. Permite establecer que un heredero recibe el bien únicamente si cumple ciertas condiciones previas. No es coercitivo en términos penales, pero es vinculante notarialmente. ¿Qué tipo de condiciones? Reconocimiento de obligaciones familiares. Compromisos de manutención hacia terceros dependientes. Usted me dice qué quiere lograr, y yo le digo si la figura lo permite. Salí de la notaría a las 12:40 con una cita para la semana siguiente y una claridad que no había sentido en meses. No era alivio, era algo más preciso, la sensación de quien ya conoce el terreno y sabe por dónde va a entrar. El viernes hice una última cosa antes del sábado. Fui al cajón de mi escritorio, saqué un pequeño grabador de voz digital, de los que usaba para mis notas en la aduana, y lo coloqué discretamente en el estante del pasillo, entre un libro y una caja de papel, apuntando hacia la escalera del desván. Grabación activada por voz. En mi propia casa, eso es perfectamente legal. El sábado me levanté temprano, preparé café, dejé la llave del desván sobre la mesa de la cocina junto a una nota para la señora Soledades. El desván está en la tercera puerta del pasillo de arriba. Si puede barrer y limpiar el polvo, se lo agradezco. Salí a las 8:40 rumbo al tianguis cultural. En la feria encontré lo que llevaba tiempo buscando. Un mapa manuscrito de la Nueva España de 1748, con rutas de misiones franciscanas en tinta sepia sobre papel amate. El vendedor pedía 5.200 pesos. Llegamos a 3.500 pesos. Lo enrollé en papel craft y pedí un taxi. El teléfono llevaba un rato en silencio. Cuando el taxi dobló hacia la avenida Chapultepec, vibró en mi mano. Número de Soledades Ramírez. Lo tomé con la calma con que uno toma las cosas que ya esperaba, que ya sabe que van a llegar, que ya tiene calculadas desde antes de que sucedan. Bueno, y del otro lado llegó su voz, temblorosa, entrecortada,
con ese tipo de pánico que no se actúa porque no hace falta. Señor Vargas, perdone que le llame, pero es que hay alguien llorando en el desván. Abrí la puerta y escuché. No es la televisión, señor. Es una criatura. Hay una criatura ahí adentro. Señor Vargas, perdone que le llame, pero es que hay alguien llorando en el desván. Abrí la puerta y escuché. No es la televisión, señor. Es una criatura. Hay una criatura ahí adentro. El taxi siguió avanzando. Yo seguía con el teléfono en la oreja y el mapa enrollado en papel craft, apoyado contra mi pierna. Por fuera no cambié nada. Ni el tono de voz, ni la postura, ni la respiración. Por dentro, en ese espacio que solo yo conozco y que 31 años de trabajo me enseñaron a controlar, algo encajó con un sonido casi audible. Señora Soledades, por favor cierre la puerta del desván y espéreme en la cocina. No suba. Ya voy en camino. ¿Llamo a alguien? ¿A la policía? ¿O...? No. Solo espéreme. Llego en 10 minutos. Colgué. Le dije al taxista que acelerara si podía. Llegué en 12. Soledades Ramírez estaba sentada en la silla de la cocina que da hacia el jardín, con las manos sobre la mesa y los ojos de alguien que acaba de escuchar algo que no sabe cómo procesar. Una mujer de unos 50 y tantos años, seria, de esas personas que no dramatizan, porque la vida ya les ha enseñado que el drama cuesta energía que hace falta para otras cosas. Que estuviera así de afectada me dijo algo sobre lo que me esperaba arriba. «Ya está, señor Vargas», dijo cuando me vio entrar. Cerré la puerta como me dijo, pero el llanto sí se escuchaba, clarito. ¿Pudo ver algo antes de cerrar? Solo abrí tantito. Vi una cuna y escuché. Hizo una pausa. No era una grabación. Le agradecí. Le dije que me esperara y subí las escaleras. Me detuve un momento frente a la puerta del desván. No por miedo, sino por lo que había aprendido a hacer siempre antes de abrir algo que no sabes qué contiene. Respirar, ordenar los pensamientos, recordar que lo que encuentres del otro lado ya existe antes de que lo veas. El conocimiento no cambia los hechos, solo cambia lo que puedes hacer con ellos. Pensé, en esos pocos segundos, en todas las posibilidades que cabían detrás de esa puerta. Una persona adulta, alguien sin hogar que había encontrado entrada, era la más dramática, pero también la menos probable. La cerradura era nueva, y yo era el único que había tenido esa llave hasta que la dejé para Soledades. Algo relacionado con Alejandro y sus cajas era lo más lógico, y yo llevaba semanas preparándome para descubrir exactamente eso. Lo que no había considerado, o lo que había considerado, y luego descartado por parecerme demasiado, era la tercera opción, la que implicaba no solo un secreto sino una vida entera escondida a 4 metros de mi cuarto. Abrí la puerta. El desván huele siempre a papel viejo y a madera seca, ese olor que a mí me tranquiliza y que Verónica siempre dijo que le daba sensación de bodega. Ese día había otro olor, el olor particular de un espacio donde ha estado viviendo un bebé. Leche, talco, algo ligeramente agrio que reconocí sin querer. Al fondo del cuarto, entre mis cajas de archivo y las reproducciones enmarcadas que ya no caben en las paredes de abajo, alguien había construido un pequeño espacio, una cuna portátil de las que se arman y desarman, con su colchoneta y su sábana, 3 o 4 juguetes de tela colgados del borde, una bolsa de pañales casi vacía, 4 latas de fórmula en polvo apiladas junto a la pared, un biberón limpio dentro de una bolsa de plástico sellada, y en la cuna, llorando con esa intensidad específica del hambre, no del miedo, no del dolor, sino del hambre, una niña de quizás 4 meses, cara redonda, ojos apretados, puños cerrados, todo su pequeño cuerpo comunicando una urgencia que no admite negociación. Me acerqué. La tomé con el cuidado torpe de alguien que hace mucho que no carga un bebé. Se calmó un poco con el movimiento. Preparé el biberón como pude. Encontré las instrucciones impresas y pegadas en la pared, lo cual me pareció a la vez práctico y desolador, y la alimenté sentado en la única silla que había en el cuarto, la silla de trabajo que yo mismo había subido años atrás para revisar documentos. Mientras la niña comía, miré alrededor. Mis cajas de archivo habían sido movidas para hacer espacio. Algunos mapas que guardaba sin enmarcar estaban apilados en un rincón diferente al que yo los había dejado.
El espacio había sido reorganizado con cuidado. Nadie los había dañado, hay que decirlo, pero reorganizado sin pedirme permiso, en mi propio desván, en mi propia casa, para esconder algo que nunca debí desconocer. Cuando la niña terminó, la recosté en la cuna. Entonces tomé la bolsa de tela que estaba colgada del costado y saqué los documentos. Acta de nacimiento. Expedida por el Registro Civil de Guadalajara. Nombre: Sofía. Fecha de nacimiento: 4 meses atrás. Madre: Carmen Aguilar Rojas. Padre: Alejandro Vargas Castillo. Leí el nombre del padre 2 veces. Luego lo leí una tercera, por si la primera y la segunda hubieran sido un malentendido. No lo eran. Revisé el resto de los documentos en la bolsa. Una cartilla de vacunación con las primeras dosis aplicadas. Una nota manuscrita con instrucciones de alimentación. Cada cuántas horas, cuántos mililitros, qué marca de fórmula. Y un número de teléfono sin nombre al pie de la hoja. La letra de las instrucciones era ordenada, pequeña, de alguien que escribe con cuidado porque sabe que otro va a leerlo. No era la letra de Alejandro, que escribe con la urgencia de quien siempre tiene prisa. No era la letra de Verónica, que yo había visto en sobres y listas de la compra. Era otra letra. La letra de alguien a quien yo no conocía, pero que, según el acta de nacimiento, se llamaba Carmen Aguilar Rojas, y tenía una hija con mi hijo. Guardé los documentos con cuidado. Tomé el número de teléfono sin nombre y lo fotografié también. Me quedé sentado en silencio un momento. La niña dormía. El desván olía a fórmula y a papel viejo. Afuera, por la pequeña ventana que da al jardín, entraba luz de mediodía. Alejandro Vargas Castillo, mi hijo, el mismo que estaba en este momento en Cancún con su esposa, tomando sol, mientras su hija de 4 meses vivía sola en el desván de mi casa, esperando que alguien subiera a alimentarla. Verónica Estrada Rojas no era la madre de esta niña. Guardé el documento en la bolsa con el mismo cuidado con que se guarda algo que se va a necesitar. Me levanté. Miré a la niña un momento más. «Bueno, pequeña», dije en voz baja, porque el silencio de un desván a mediodía no necesita más ruido. «Parece que tú y yo tenemos que hablar con tu papá». Bajé las escaleras sin apurarme. Soledades seguía en la cocina, con el café que ella misma se había servido. Conocía la casa lo suficiente ya para eso, y la mirada de quien está esperando una explicación que sospecha que no va a ser sencilla. «¿Todo bien, señor Vargas?» «Todo bajo control», dije. «Señora Soledades, voy a pedirle un favor. ¿Tiene usted algo que hacer esta tarde?» «No, hasta las 6. Necesito que cuide a la niña del desván 1 o 2 horas mientras hago unas llamadas. Le pago aparte del servicio de limpieza». Ella me miró un segundo. Luego asintió, sin preguntar nada más. Eso me confirmó lo que la señora Marta Sandoval me había dicho de ella. Discreta y de buenas manos. Subimos juntos. Soledades vio a la niña. Soltó un «¡Ay, qué chiquita!», casi en susurro, y tomó el control con la naturalidad de alguien que ha cargado muchos bebés en su vida. Yo bajé, cerré la puerta del desván y me fui a mi cuarto. Lo primero fue documentar. Saqué el teléfono y subí de nuevo. Soledades ya tenía a la niña en brazos, y fotografié todo el espacio con meticulosidad de perito. La cuna, los juguetes, las latas de fórmula, la bolsa de pañales, los documentos abiertos sobre la silla, el estado general del cuarto. 14 fotografías con hora y fecha activadas en los metadatos. Luego hice una fotografía del acta de nacimiento, una de frente completa, una del nombre del padre en primer plano, una de la fecha. Las guardé en una carpeta separada en el teléfono y las mandé a mi correo electrónico como respaldo. Bajé de nuevo. Me senté a la mesa de la cocina con una libreta y un bolígrafo y escribí, con letra clara, todo lo que había visto y en qué orden. Fecha relativa. Ese sábado por la mañana. Hora aproximada de la llamada. Hora de llegada. Descripción del espacio. Contenido de los documentos. Nombre completo de la niña. Nombres de los padres registrados. Cuando uno trabaja muchos años en verificación de información, aprende que la memoria es generosa pero poco confiable. El papel no interpreta. El papel simplemente dice lo que uno le dicta. Y lo dice igual 20 años después. La siguiente llamada fue a la señora Marta Sandoval, mi vecina. Le expliqué, sin demasiados detalles, que había encontrado una situación inesperada
y que necesitaba dejar a una niña pequeña bajo su cuidado por unas horas mientras yo resolvía unos asuntos urgentes. Marta Sandoval es de esas personas que preguntan lo justo y ayudan lo necesario. ¿Es sana la niña? ¿Tiene todo lo que necesita? Tiene fórmula, pañales y a la señora Soledades con ella por ahora. Mándelas cuando quieran. Colgué. Llamé a Soledades para avisarle del cambio. Le di la dirección de Marta y le dije que yo le llevaba a la niña en 15 minutos con todo lo necesario. Lo que ocurrió en esos 15 minutos fue lo siguiente. Enrollé el acta de nacimiento en un tubo de papel. La metí en una bolsa junto con 2 latas de fórmula, el biberón, la cobijita amarilla y los pañales que quedaban. Bajé a la niña con Soledades. Caminé los 50 metros que separan mi casa de la de Marta Sandoval, hice las presentaciones necesarias en menos de 3 minutos y regresé. La casa quedó en silencio. Me serví un vaso de agua. Me senté. Y llamé a la licenciada Claudia Ortiz. La licenciada Ortiz es abogada de Derecho Familiar y Sucesiones, con oficina en el 5º piso de la Torre Midtown de Guadalajara. Me la había recomendado un coleccionista del Tianguis, conocido de ferias, no amigo de confianza, después de que yo, semanas antes, le mencionara de manera casual que tenía algunos asuntos pendientes de revisar con mi hijo. Ella cobra bien y trabaja mejor, que es exactamente la combinación que uno necesita cuando el problema es serio. Respondió al tercer timbre. Licenciada Ortiz, soy Rafael Vargas. Tenemos una consulta pendiente de la semana pasada, sobre propiedad y testamento. Sí, recuerdo. Necesito ampliar el alcance de esa consulta. La situación se volvió más compleja. Hubo una pausa breve. ¿Qué tan compleja? Encontré a una bebé de 4 meses viviendo en el desván de mi casa. El acta de nacimiento registra como padre a mi hijo Alejandro Vargas Castillo. La madre es una tercera persona. La esposa de mi hijo está de vacaciones en Cancún con él y desconozco si sabe o no sabe de la existencia de esta niña. Tengo fotografías del espacio, copia del acta de nacimiento y testigos del hallazgo. La pausa esta vez fue más larga. ¿La niña está bien? Está bien. La dejé con una vecina de confianza. Perfecto. No llame a nadie más esta tarde. No le diga nada a su hijo todavía. Mañana a las 10 en mi oficina. Tráigame todo lo que tiene documentado. Así haré. Y licenciado Vargas, agregó antes de colgar, no borre nada del desván. Déjelo exactamente como está. Colgué. Me quedé sentado un momento más en silencio. Luego fui a mi cuarto, abrí el cajón donde guardaba el mapa que había comprado esa mañana, el de la Nueva España de 1748, todavía en su papel craft, y lo saqué con cuidado. Lo extendí sobre la cama, con guantes, y lo observé como siempre observo los mapas nuevos. Primero el conjunto, luego los detalles, luego las decisiones del cartógrafo. ¿Qué incluyó? ¿Qué omitió? ¿Dónde trazó los límites? ¿Y por qué? Los imperios también caen, pensé. Todo lo que parece inamovible tiene una línea que alguien, algún día, decidió trazar de otra manera. Guardé el mapa. Me preparé una taza de té. Y cerca de la noche, mientras revisaba mis notas en la libreta, llegó un mensaje de Alejandro. «Oye, apá, ¿cómo estás? ¿Todo bien por la casa?» Lo leí 2 veces. Pensé en la niña que ahora dormía en casa de Marta Sandoval, en la cuna armada en mi desván, en las latas de fórmula apiladas junto a la pared, en el acta de nacimiento que ya estaba fotografiada y respaldada en 3 lugares distintos. Le respondí sin pensar demasiado. «Todo tranquilo. Disfruten el descanso». Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Mañana, a las 10, empezaba otra parte del mapa. Al día siguiente llegué a la Torre Midtown a las 10 en punto. El despacho de la licenciada Claudia Ortiz está en el 5º piso, con ventanas que dan hacia la avenida López Mateos. Una vista funcional, sin pretensiones, igual que ella. Me recibió sola, sin asistente, con un café ya servido en la mesa y una carpeta abierta frente a ella. Le entregué el sobre con todo lo que había documentado. Copia del acta de nacimiento de Sofía, las 14 fotografías del desván con sus metadatos, la libreta con mis notas ordenadas por hora y fecha relativa, y el número de teléfono sin nombre que encontré en las instrucciones de alimentación pegadas en la pared. La licenciada revisó cada cosa sin comentar. Cuando terminó, juntó los papeles en el sobre con el mismo orden en que los había sacado, y me miró. «Esto es más de lo que esperaba.
dijo. ¿Bueno o malo? Bueno. Tiene usted documentación suficiente para actuar en varios frentes. Abrió su libreta. Le explico lo que tenemos. Lo primero fue lo que ya sabía. Como propietario único de la avenida Chapultepec, 874, con escritura pública a mi nombre y predial al corriente, yo tenía pleno derecho sobre cada centímetro de esa propiedad, incluyendo el desván. El uso de ese espacio sin mi conocimiento y consentimiento era, en términos legales, uso indebido de propiedad ajena. Podía documentarlo con un acta notarial ante el licenciado Fuentes. Lo segundo fue lo que no sabía. Esta semana revisé el registro público de la propiedad, dijo la licenciada Ortiz. Hace aproximadamente 2 semanas, alguien intentó iniciar el trámite de una donación en vida. El tipo de documento es una donación de fracción proporcional del inmueble, equivalente al 35% cada uno, a nombre de Alejandro Vargas Castillo y Verónica Estrada Rojas. El trámite no fue completado porque la notaría rechazó la documentación por inconsistencias en la firma del donante. Me quedé quieto. ¿La firma del donante soy yo? Así aparece en el documento presentado. Pero la notaría lo rechazó porque el perito que hace la validación inicial observó discrepancias con la firma registrada de usted en documentos anteriores. El trámite quedó suspendido. Sin embargo, el intento quedó registrado. La palabra discrepancias tiene un significado preciso en el lenguaje notarial. Significa que alguien presentó un documento con mi nombre y mi firma sin que yo lo hubiera firmado. ¿Eso tiene nombre en el Código Penal? Pregunté. Falsificación de documento privado con fines patrimoniales. Artículo 243 del Código Penal Federal, con agravante por valor del bien involucrado. Una pausa. Es un delito perseguible de oficio si el Ministerio Público lo considera, y con las pruebas que usted tiene, lo considerarían. Anoté. Artículo 243. Falsificación. Verónica. La licenciada continuó. Para confirmar que la firma era apócrifa, recomendaba contratar a un perito grafólogo independiente, cuyo dictamen tendría peso en cualquier instancia legal posterior. El costo, entre 8.000 y 12.000 pesos, dependiendo del despacho. El tiempo estimado, 10 días hábiles. Y el testamento, dije. Eso lo preparamos en paralelo. El licenciado Fuentes ya tiene el contexto general de la situación por la consulta que usted hizo la semana pasada. Le recomiendo que en ese testamento incluya la figura del fideicomiso como ruta alternativa de herencia. Si Alejandro cumple ciertas condiciones, hereda directamente. Si no las cumple, el bien pasa a un fideicomiso en favor de Sofía Vargas. Aquí hizo una pausa mínima. Su nieta. Era la primera vez que alguien usaba esa palabra. Nieta. La procesé sin mostrar nada. ¿Qué tipo de condiciones puedo establecer en el testamento? Reconocimiento formal de paternidad ante el registro civil. Compromiso documentado de manutención de la menor hasta su mayoría de edad. Son condiciones razonables, vinculadas a la protección de un tercero vulnerable, que cualquier juez familiar apoyaría. Eso era exactamente lo que necesitaba. Pero entonces la licenciada Ortiz agregó algo que cambió la temperatura de la reunión. Hay una cosa más. Esta mañana, antes de que llegara usted, recibí una llamada de la notaría donde se intentó registrar la donación. La persona que presentó originalmente el trámite volvió a llamar ayer por la tarde. Preguntó si el expediente había quedado archivado o si había algún seguimiento pendiente. No era difícil calcular quién había hecho esa llamada. Verónica, dije. No me dieron nombre, pero la descripción del perfil de quien llamó, agente inmobiliaria, mujer, tono profesional, coincide. Eso significaba que Verónica, desde Cancún, ya estaba nerviosa. O había descubierto que algo no estaba bien con el trámite original, o intuía que el tiempo se le acababa. De cualquier manera, estaba moviéndose. Lo que ella no sabía era que yo también. ¿Cuándo podemos empezar?, pregunté. Hoy mismo. El perito grafólogo lo contacto esta tarde. La cita con el licenciado Fuentes, para esta semana. La denuncia al Ministerio Público la preparamos como respaldo estratégico. No la presentamos de inmediato, pero la tenemos lista para activarla cuando usted lo decida. El testamento primero, dije. Luego la denuncia. La licenciada asintió. Y entonces, casi al final de la reunión, me preguntó algo que no esperaba. ¿Sabe usted dónde está ahora la niña? Con una vecina de confianza.
Bien. Escribió algo en su libreta. Antes de que regrese su hijo, conviene que usted establezca contacto con la madre registrada en el acta. Tengo el número que me dejó. Puedo hacer una primera llamada exploratoria, si usted me autoriza, sin revelar quién soy ni qué sabemos, solo para saber en qué situación está esa joven. Pensé en la cartilla de vacunación, en las instrucciones de alimentación con letra cuidadosa, en el número de teléfono sin nombre al pie de la hoja. Alguien había dejado eso ahí para que la niña estuviera bien si algo fallaba. Ese alguien era Carmen Aguilar Rojas, de 24 años, cajera, madre de mi nieta. Autorizado, dije. Salí de la torre Midtown a las 12 menos cuarto. El sol de Guadalajara caía directo sobre la avenida López Mateos. Caminé media cuadra, paré en una esquina y me quedé un momento quieto. El plan tenía ahora 4 movimientos activos. Perito grafólogo, Nuevo Testamento con condiciones y fideicomiso, denuncia preparada como palanca y contacto con Carmen Aguilar. Cada pieza en su lugar, cada paso trazado con claridad. Pensé en Verónica llamando desde Cancún a una notaría para revisar si su trampa había sido detectada, con el teléfono en una mano y probablemente un trago en la otra, mirando el mar mientras su mundo se deshilachaba sin que ella lo supiera todavía. Me permití una sonrisa pequeña, solo una. Regresaron un jueves por la tarde. Yo estaba en la sala cuando escuché el taxi detenerse afuera. Había preparado la mesa con exactamente una cosa: la copia del acta de nacimiento de Sofía, impresa en hoja limpia, colocada en el centro del mantel como si fuera el único plato de la cena. A mi lado, el café. En mi bolsillo, una memoria USB con el audio del grabador del pasillo. 3 semanas de grabaciones seleccionadas por la licenciada Ortiz, que ya las había revisado y marcado los fragmentos relevantes, y la impresión del dictamen del perito grafólogo, que había llegado 4 días antes, con una conclusión de 2 párrafos. La firma del documento de donación no correspondía a la muestra de referencia del señor Rafael Vargas Montoya. Diferencias en la presión, el ángulo y la terminación de las letras. Documento apócrifo. Verónica entró primero, bronceada, con un vestido de lino, la maleta de ruedas detrás. Me saludó con un beso en la mejilla. El mismo beso de siempre, calculado, correcto, y dejó la maleta junto a la escalera. Entonces vio el papel en la mesa. Su cara no hizo nada dramático. Fue más sutil que eso. Los músculos alrededor de los ojos se tensaron levemente, como cuando alguien intenta enfocar algo que no esperaba ver. Su boca no se abrió. Solo se quedó quieta un segundo demasiado largo. Alejandro entró detrás de ella con la mochila al hombro y esa energía de quien acaba de pasar una semana sin preocupaciones. Me dio el abrazo de bienvenida. Se inclinó para recoger la maleta de Verónica y entonces siguió la dirección de su mirada hacia la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó. «Siéntense», dije. Algo en mi tono los detuvo. No fue el volumen, no había volumen, sino la textura. Esa calma particular que no invita a preguntarle nada a quien la usa. Alejandro, que en otra circunstancia habría preguntado «¿Qué pasó?», con su sonrisa de siempre, no sonrió. Verónica ya estaba sentada, con la mochila de mano sobre las piernas como escudo o como ancla, los dedos sobre la correa. Él se sentó a su lado. Ninguno de los dos preguntó por el desván. Ninguno preguntó por la niña. Eso me dijo todo sobre quién sabía qué. Empujé el papel hacia el centro de la mesa. Alejandro lo tomó. Lo leyó. Lo vi leer el nombre de la madre, el nombre del padre, el nombre de la niña. Vi exactamente el momento en que el texto dejó de ser palabras y se convirtió en consecuencias. Los hombros cayeron medio centímetro. La mandíbula se apretó. Los ojos se levantaron hacia mí con una expresión que no era culpa sino cálculo. «¿Cuánto sabe?». «Tato, yo puedo explicar». Levanté la mano. «Todavía no». Saqué la memoria USB y la conecté a la bocina pequeña que había dejado sobre la mesa. Solo el fragmento marcado por la licenciada Ortiz. Voces en el pasillo, cerca de la escalera del desván. La voz de Verónica. Si el viejo se entera, decimos que él mismo lo firmó, que estaba confundido. Y la voz de Alejandro. ¿Y si llama a un abogado? No va a hacerlo. No es de esos. Detuve el audio. Verónica tenía ahora la tez del color de las paredes de la sala. Ese blanco hueso que ella misma había elegido cuando ordenó el repintado sin consultarme. Los ojos abiertos, fijos en la bocina.
como si todavía esperara que el sonido se corrigiera solo y resultara ser otra cosa. Alejandro había puesto las manos sobre la mesa, con las palmas hacia abajo, el gesto de quien necesita algo sólido bajo los dedos. Eso no es... Eso está fuera de contexto, dijo Verónica. Voz plana, profesional hasta el final. Saqué el dictamen del perito grafólogo y lo puse sobre la mesa. El documento de donación que presentaste en la notaría tiene mi nombre y mi firma. Esta es la conclusión del perito que lo analizó. La empujé hacia ella. Tómate tu tiempo. La leyó. La vi leerla. Vi el momento exacto en que entendió que ya no había ángulo desde el cual esto pudiera verse diferente. Alejandro habló primero. Papá, lo siento. La voz se quebró en la segunda palabra. Yo no sabía lo de la donación, yo no... Alejandro. Lo interrumpí sin alzar la voz. La niña lleva 4 meses. 4 meses viviendo en mi casa sin que yo lo supiera. ¿Desde cuándo sabes tú que existe? Silencio. Desde el principio, dijo finalmente, con esa voz de cuando alguien deja de intentar. Desde antes de que naciera. Verónica cerró los ojos. No lloraba todavía. Estaba procesando, calculando, buscando la salida que ya no existía. Fue Alejandro quien se levantó primero de la silla. No para irse, para bajar. Se arrodilló en el suelo frente a mí con la misma torpeza desconcertada de alguien que no sabe muy bien cómo se hace eso, porque nunca lo ha necesitado. Verónica, unos segundos después, hizo lo mismo. No con llanto, todavía no, sino con la expresión de quien ha agotado todas sus otras opciones. Papá, perdóname, por favor, cometimos algo terrible. Tuvimos miedo, y tomamos decisiones muy malas y... Yo no supe cómo decirte lo de Sofía. Y Verónica pensó que si teníamos una parte del inmueble al menos... La voz se le fue cortando en pedazos. Fue una estupidez. Fue muy mal hecho. No tengo excusa. Verónica, de rodillas, miraba el suelo. No hablaba. Quizás calculaba todavía, incluso ahí abajo, si había algún movimiento posible que yo no hubiera cubierto. Yo le había dado el dictamen del perito. Tenía el audio. Tenía el acta. Tenía a la licenciada Ortiz con la denuncia al Ministerio Público, lista para activarse en cuanto yo lo dijera. No había movimiento. Y ella lo sabía. Entonces, sí lloró. No con drama, sin aspavientos, solo las lágrimas que se escapan cuando uno deja de sostenerlas. Se pasó el dorso de la mano por la mejilla y siguió mirando el suelo. Los dejé hablar. No porque necesitara escucharlos, sino porque en ese momento, sentado en mi propia sala con mi café todavía tibio en la mano, entendí que este era el punto en el que el terreno cambiaba definitivamente. No era satisfacción exactamente. Era la quietud de quien terminó el trabajo que nadie más iba a hacer. Cuando Alejandro dejó de hablar, me levanté. Tomé la llave de repuesto de la casa, la que siempre había estado en el cajón del mueble de la entrada, y la puse sobre la mesa, entre el acta de nacimiento y el dictamen del perito. Los miré a los dos. Alejandro desde el suelo, con los ojos rojos. Verónica levantando la vista por primera vez en varios minutos, sin la armadura de agente inmobiliaria ni de nuera correcta. Me pregunté si ella, en algún momento de estos meses, había pensado en lo que diría si yo llegaba a descubrirlo todo. Seguramente había calculado los escenarios, las rutas de escape, y todos esos cálculos habían terminado aquí, de rodillas en mi sala, frente a un hombre al que habían subestimado porque parecía tranquilo. No soy tranquilo, soy paciente. No es lo mismo. Mañana a las 9, dije. Notaría de la calle Pedro Moreno. Los dos. La notaría del licenciado Fuentes en la calle Pedro Moreno es un lugar que no perdona la improvisación. Madera oscura, ventanas altas, el silencio particular de los espacios donde las decisiones se vuelven irreversibles. Llegué 10 minutos antes de las 9. La licenciada Ortiz ya estaba ahí, con 2 carpetas sobre la mesa y la expresión serena de quien conoce el terreno de memoria. Alejandro y Verónica llegaron juntos, 2 minutos después. Él con camisa oscura y ojeras, el pelo todavía húmedo como si se hubiera levantado tarde o no hubiera dormido bien. Ella impecable, como siempre, pantalón negro, blusa blanca, el cabello recogido, pero con algo diferente en la postura, los hombros ligeramente caídos, la mirada más corta que de costumbre. Verónica Estrada Rojas, que siempre entraba a los cuartos como si ya los hubiera comprado,
Entró a esa notaría como quien entra a rendir cuentas. El licenciado Fuentes los saludó con un gesto mínimo y señaló las sillas. Nadie habló de más. Lo primero fue el testamento. Fuentes leyó el documento en voz alta con la cadencia de quien sabe dónde está el peso de cada párrafo. El inmueble de la avenida Chapultepec 874, Colonia Lafayette, Guadalajara, propiedad exclusiva del señor Rafael Vargas Montoya, se destinaría a su único hijo, Alejandro Vargas Castillo, bajo las siguientes condiciones: reconocimiento formal y documentado de la paternidad de la menor Sofía, y obligación de manutención mensual de la menor hasta su mayoría de edad, con un monto mínimo de 6.000 pesos mensuales indexado al salario mínimo. En caso de incumplimiento, el bien pasaría a un fideicomiso bancario administrado a favor de la menor Sofía Vargas Aguilar, con el Banco Bajío como fiduciario. Alejandro escuchó sin moverse. Verónica miraba la mesa. Cuando Fuentes terminó de leer, me preguntó si ratificaba el contenido. «Lo ratifico», dije. Firmé. El licenciado estampó su sello. El testamento quedó protocolizado. Entonces llegó el segundo documento. La licenciada Ortiz abrió su carpeta y sacó el acta de reconocimiento de paternidad, un formulario del registro civil que ella misma había tramitado como trámite previo, listo para firma. Lo puso frente a Alejandro con la misma naturalidad con que se pone un plato de comida frente a alguien que ya sabe que tiene que comer. Este documento formaliza el reconocimiento voluntario de paternidad sobre la menor Sofía, dijo Ortiz. Una vez firmado y presentado al registro civil, la menor queda inscrita con ambos apellidos, Vargas Aguilar. Alejandro tomó el bolígrafo. Lo sostuvo un momento sin escribir. Luego firmó. Verónica no dijo nada. El tercer punto fue el que más silencio produjo. Ortiz sacó otro documento. La notificación de la denuncia presentada ante el Ministerio Público del Estado de Jalisco por intento de falsificación de documento privado con fines patrimoniales, basada en el dictamen grafológico y el expediente del trámite de donación rechazado. El expediente estaba abierto. No activo en persecución, pero abierto. Con nombre, con número de folio, con fecha de presentación. Lo puse sobre la mesa frente a Verónica. Ella lo leyó. Vi cómo sus ojos recorrían el texto 2 veces, buscando algo que no encontró. Luego lo dejó sobre la mesa sin tocarlo más, como si el papel quemara. «Esto permanece en resguardo», dije. «La licenciada Ortiz tiene instrucciones de no avanzar en el procedimiento mientras las condiciones del testamento se cumplan puntualmente. Si se cumplen, no hay motivo para continuar. Si no se cumplen...» No terminé la frase. No hacía falta. Verónica levantó la vista hacia mí por primera vez en toda la mañana. En su mirada no había llanto ni súplica. Había algo más frío. El reconocimiento de quien acepta que el tablero ya no le pertenece. «¿Cuánto tiempo tenemos para desocupar la casa?», preguntó. «1 mes, documentado por escrito, sin escena, sin argumento. Solo el cansancio de quien llevaba meses sosteniendo demasiadas cosas a la vez». Alejandro, en cambio, esperó a que Fuentes y Ortiz salieran un momento al pasillo para revisar la documentación, y entonces se dirigió a mí con una voz que no era la de alguien que pide, sino la de alguien que necesita decir algo, aunque sepa que ya no cambia nada. «Papá, Sofía es tu nieta. Yo lo sé, y tú lo sabes, y aunque todo esto salió muy mal, yo quiero que ella te conozca». Lo miré. Ese hombre de 36 años con ojeras y camisa oscura que era mi hijo, que había crecido en mi casa y comido en mi mesa y dormido bajo mi techo, y que me había mentido con tanta naturalidad que por momentos yo mismo había dudado de lo que veía. «Ya la conozco», dije. «La conocí antes que tú esta semana». No respondió nada a eso. Bajó la vista. Ortiz regresó con los documentos finales. Pagué los gastos notariales, 22.400 pesos en total, entre la protocolización del testamento, el acta de reconocimiento y los honorarios del licenciado Fuentes. Lo hice sin comentar nada. Era el costo de hacer las cosas bien y con respaldo legal. Comparado con el valor de lo que protegía, era una cantidad razonable. Al salir a la calle Pedro Moreno, el sol de Guadalajara caía directo sobre las fachadas del centro histórico. Alejandro y Verónica se fueron en su coche sin decir nada más. Ortiz y yo nos despedimos en la acera con un apretón de mano breve y profesional. «¿Qué sigue ahora?», me preguntó.
Ahora voy a conocer a Carmen Aguilar, dije. Esa tarde, la licenciada Ortiz me acompañó a una dirección en la colonia Huentitán, donde vivía Carmen Aguilar Rojas con su hija Sofía. Un departamento pequeño en un tercer piso, limpio, ordenado, con una planta en la ventana y una cobijita colgada en el respaldo de una silla. Carmen Aguilar tenía 24 años, pelo negro recogido y la mirada de alguien que lleva meses esperando una conversación que no sabía cómo iba a empezar. Me abrió la puerta con Sofía en brazos. No dije nada elaborado. No había para qué. Yo no sabía que existías, le dije a ella, ni que existía ella. Pero ya sé. Y el apellido Vargas que lleva tu hija significa algo. Para mí significa algo. Carmen Aguilar asintió. No lloraba. Solo miraba con esa atención de quien lleva mucho tiempo sosteniendo sola un peso demasiado grande. Y por fin, ve que alguien más lo nota. Me pasó a Sofía. La sostuve un momento. 4 meses de peso, cara redonda, los ojos que me miraban con esa indiferencia absoluta y sin mala intención de los bebés que no saben todavía quién es quién en el mundo. «Hola, Sofía Vargas», dije en voz baja. Alejandro pidió verme esa misma semana. Lo recibí. Me preguntó si había alguna posibilidad de que las cosas mejoraran entre nosotros. «El testamento tiene condiciones», le respondí. «Cúmplelas. Eso es lo que hay». Un mes después, la casa de la avenida Chapultepec 874 volvió a ser completamente mía. Alejandro y Verónica se llevaron sus cosas en 2 días, sin escena, sin discusión, sin el drama que en algún momento yo había anticipado. Rentaron un departamento en la colonia Analco, 14.500 pesos al mes, que yo supe por Ortiz, pero no por ellos. El matrimonio entre los dos estaba fracturado de maneras que ninguno de los dos nombraba, pero eso era una consecuencia natural de sus propias decisiones, no de las mías. Alejandro firmó ante el registro civil el reconocimiento de paternidad al tercer día. El primer depósito de manutención llegó puntual, el primer lunes del mes siguiente. 6.000 pesos a la cuenta de Carmen Aguilar, con comprobante enviado a Ortiz como habíamos acordado. No sé si lo hizo por convicción o por miedo al testamento. Probablemente las dos cosas actúan juntas cuando las consecuencias son reales. El resultado es el mismo. Sofía tiene padre registrado y manutención garantizada. Eso es lo que importa. Alejandro me llamó una vez en ese mes. No para negociar ni para pedir nada. Solo para decirme que había conocido a Sofía ese fin de semana. Que Carmen lo había dejado entrar. Que la niña era pequeña pero ya lo miraba. No supe bien qué decirle. Así que le dije lo único que era verdad. Eso está bien, Alejandro. Eso es lo que hay que hacer. Colgamos. No fue una reconciliación. Fue un comienzo distinto, más honesto que todo lo anterior, construido sobre hechos en lugar de comodidad. Quizás de ahí pueda salir algo. Quizás no. Eso lo iremos viendo. La denuncia ante el Ministerio Público sigue en el registro. Inactiva. Ortiz la revisa cada 3 meses. No es un arma que pretendo disparar. Es un ancla. Los dos lo saben. Y eso basta para que el acuerdo se mantenga. Ese sábado tomé las 3 cartografías que habían pasado meses enrolladas en una caja. La reproducción de 1733, el fragmento del Atlas de 1858 y el mapa de caminos reales del siglo XVII, y las colgué de nuevo en la pared de la sala, en el mismo orden, en el mismo lugar exacto donde siempre estuvieron. Tardé 20 minutos en alinearlas bien. No me importó. La sala volvió a ser como debe ser. Fui al tianguis cultural. Don Aurelio me mostró el catálogo de una subasta en Guadalajara con una carta náutica del Pacífico de 1791. Procedencia verificada. Estado excelente. Le dije que la iba a pensar. Tomamos café y hablamos de colecciones y de precios con esa calma de los sábados que no tienen urgencia. De regreso pasé por Huentitán. Sofía estaba despierta. Pateaba el aire con la concentración de quien descubre que tiene piernas. Carmen me ofreció café. Lo acepté. Nos sentamos un rato sin hablar demasiado, que es la mejor forma de empezar a construir confianza con alguien a quien no le debes explicaciones, pero sí presencia. Esta niña lleva mi apellido. Eso, en esta familia, significa algo concreto. Significa que alguien va a estar ahí. Llegué a casa cerca del mediodía. Las llaves en el gancho. Todas las que deben estar, ninguna que falte.
Me senté en mi sillón con el catálogo abierto en la carta náutica. La casa olía a sí misma. Papel, madera, silencio honesto. El hombre que no sabe dónde está parado, no sabe hacia dónde camina. Yo sé exactamente dónde estoy. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.